Romanos capítulo 11, 1 al 16. La palabra del Señor dice así: Por lo tanto pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo al que de antemano conoció. ¿No sabéis lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida, y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo. Que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a vosotros los gentiles. Como apóstol vuestro que soy, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Bien, aquellos de vosotros que habéis estado siguiendo esta serie de estudios en la carta a los romanos, y especialmente si habéis estado aquí los últimos domingos, y si habéis estado justamente el domingo pasado, posiblemente tengáis en vuestra mente una pregunta. ¿Ha terminado Dios completamente con el judío? ¿No figura el judío ya más en los planes y los propósitos de Dios? La recepción de Dios de su verdadero Israel significa que Dios se ha lavado las manos con respecto al Israel natural. Recordad que previamente hemos estado viendo cómo el Señor en su palabra distingue entre el Israel natural o el Israel nacional y el verdadero Israel, el Israel espiritual. Entonces nos preguntamos, ¿el hecho de que Dios haya bendecido y recibido al Israel espiritual, al verdadero Israel, significa que Él ha desechado completamente al Israel natural? Bueno, pues, si te has hecho esta pregunta, justamente a esa pregunta se dirige la porción que acabamos de leer. Y lo que vamos a ver en esta mañana son básicamente dos cosas. La primera es como Dios habla de ese remanente escogido dentro de ese pueblo desechado. En segundo lugar, vamos a ver el propósito de Dios al rechazar a un pueblo y al recibir a ese remanente. Y finalmente, vamos a ver algunas consideraciones de tipo práctico en cuanto a lo que esta doctrina significa. En los primeros 10 versículos
de este capítulo 11 de Romanos, el apóstol nos habla del remanente escogido. En el versículo 1 el apóstol se pregunta, ¿le ha vuelto Dios la espalda completamente a su pueblo? Y él mismo responde, ya casi por enésima vez él hace este tipo de preguntas, y en esta carta especialmente una y otra vez dice, de ninguna manera. Si así fuera, si Dios hubiese rechazado completamente a su pueblo, entonces yo, Pablo, que soy judío de pura cepa, yo no podía haber sido salvo. Si la nación hubiese sido completamente abandonada, yo habría sido abandonado juntamente con ella, porque yo mismo soy judío. No habían muchos judíos más judíos que Pablo, ¿verdad? Hebreo de hebreos se llamaba a sí mismo. Por lo tanto, si todos los judíos hubiesen sido desechados, Pablo habría sido también desechado personalmente. Pero el hecho de que Pablo individualmente ha sido salvo implica que Dios no ha desechado completamente a su pueblo. Y eso es lo que dice en el versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo al cual desde antes conoció. Ahora, fijaos que a este pueblo que no ha desechado se le describe como el pueblo al que él desde antes conoció. Para nosotros esta expresión no es nueva, ¿verdad? Ya la habíamos visto en el capítulo 8 y versículo 29. Y hemos entendido, hemos estudiado que cuando Dios habla de amar de antemano o conocer de antemano, significa amar de manera íntima, de manera profunda, de una manera entregada. Habla de un conocimiento selectivo, de un conocimiento que escoge, de un conocimiento que aparta para salvación. Y allí en el capítulo 8, versículo 29, el apóstol dejó claro que todos aquellos a los que Dios conoció íntimamente desde la eternidad, a todos los que Él amó íntimamente desde la eternidad, dice que todos serán glorificados con absoluta servidumbre. A los que antes conoció, a esos llamó, a esos justificó y a esos glorificó, todos y cada uno de ellos. Así que esto clarifica lo que Pablo está diciendo aquí. Dentro de la nación de Israel, del Israel natural, hay ciertos individuos a los que Dios ha amado eternamente y a los que ha escogido salvar. Dentro de esa nación escogida hay una elección para salvación. La nación como nación ha sido rechazada, como ya el apóstol ha explicado anteriormente. Pero dentro de esa nación que ahora el Señor ha rechazado, hay algunos individuos escogidos. Dentro de esa nación judía hay un remanente escogido para salvación. Por eso, a esa pregunta que hace el apóstol de, ¿es que entonces Dios ha rechazado a toda la nación para siempre? Y el mismo apóstol responde, no. Porque Él tiene un pueblo escogido de antemano. Y vemos cómo esto lo ilustra en los versículos 2 al 4. ¿Os acordáis de los tiempos de Elías? Fueron tiempos difíciles. Reinaba Acab en Israel. Fue uno de los peores reyes de Israel. Y no solamente él estaba apartado de Dios, sino que también todo el pueblo se había apartado del Señor. Todo el Israel terrenal le había dado la espalda a Dios. ¿Y Elías cómo se encuentra? Pues mira a su alrededor y entonces se queja delante de Dios. Dice, todos te han abandonado. No hay ni uno solo que te tema y te crea. Solamente yo he quedado.
Y además me buscan para quitarme la vida. Todo el pueblo, pensaba Elías, que estaba apartado del Señor. Sin embargo, vemos como el Señor le dice, bueno, Elías, tú ves las cosas de esta manera, pero yo las veo desde otra perspectiva. En medio de ese pueblo, de esa nación que me ha rechazado completamente y que a ti te persigue igual que ha matado a otros profetas, en medio de ello yo tengo 7,000 que me han sido fieles, que me continúan siendo fieles. O sea, en esos tiempos de perversión e incredulidad, Dios continuaba teniendo, ¿qué? No todo un pueblo que le seguía fielmente, pero sí un remanente de individuos a los que el Señor había escogido y estaba preservando. Bueno, pues eso ocurrió en los tiempos de Elías. Y Pablo nos dice en el versículo 5, esa misma situación es la que está ocurriendo en el presente. Incluso en este tiempo presente, en que Jesucristo ha venido a los suyos y los suyos no le recibieron, le han rechazado, aún así, Dios se mantiene un remanente. Aunque hay una incredulidad general en Israel, hay un remanente fiel. Y son fieles porque han sido escogidos por la gracia de Dios. Y aquí el apóstol dice, ¿cuál es la base de la elección? En el versículo 6. Dice que Dios no los ha escogido por nada que hubiese visto en ellos. Los ha escogido de pura gracia. No había nada en este remanente que los hiciese merecedores de que Dios los llame su pueblo, los redima y los cuide. No hay nada en ellos. Si eso fuese así, si Dios los escogiese en respuesta a algo que ellos hubiesen hecho, entonces ya no era una elección de gracia, ya era una deuda de Dios hacia aquellos que le siguen. Por eso el apóstol dice que la elección es un asunto totalmente de gracia. De ninguna manera está condicionada por las obras de las personas elegidas. Y es importante que no nos perdamos lo que el apóstol está diciendo aquí. Está diciendo que Israel como un todo ha sido desechado. Pero la nación a la cual Dios nunca ha desechado es la nación de sus escogidos. Es su Israel espiritual, algunos de los cuales también pertenecen al Israel terrenal. A esos el Señor nunca ha desechado y nunca desechará. Pero lo que tiene que ver con el judío, el verdadero Israel entre ellos era y es simplemente un remanente. No es toda la nación, nunca fue toda la nación. Fue como en tiempos de Elías, lo mismo en los tiempos de Pablo, lo mismo en nuestros tiempos. Un remanente dentro del pueblo. Y ese es el punto que el apóstol pasa a establecer a continuación. Fijaos lo que dice el versículo 7. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Fijaos que Israel buscaba la justificación delante de Dios, y la justificación significa estar a bien con Dios, lo buscaba por sus propios medios, intentando guardar la ley, siguiendo ritos, normas y estatutos. Pero dice que por esa vía nunca lo había alcanzado. Porque por el cumplimiento de la ley nadie será justificado. Ahora, ¿es que nadie encontró el favor de Dios? ¿Nadie fue justificado? Sí. Ese remanente que Dios había escogido. El resto dice que fueron endurecidos. Por lo tanto, vemos como la nación de los judíos estaba compuesta por aquellos que eran elegidos para gloria y por aquellos que habían sido cegados y reprobados. La nación física, la nación, la etnia hebrea está compuesta por los escogidos de Dios y por los reprobados. Y esos escogidos eran simplemente un remanente dentro de aquella nación. Ahora, si os dais cuenta, hasta aquí no hay ni una sombra
ni una indicación, ni un susurro, ni una pequeña pista de ninguna supuesta restauración futura del Israel nacional. En lugar de eso, lo que hay es una confirmación de lo que se acaba de decir, haciendo referencia a dos pasajes del Antiguo Testamento. El primer pasaje que cita el apóstol Pablo está en el versículo 8 y hace referencia a lo que podemos encontrar en Isaías capítulo 29 y versículo 10. Y allí Isaías hace referencia a que Dios visitó a esta nación de Israel. Estamos hablando de 700 años antes de que Pablo tome esta referencia. Dice que Dios visitó a esta nación con un sueño profundo, de tal manera que no pudiera ver ni oír, como nosotros cuando nos dormimos, ya sea en el culto, ya sea en casa, ¿verdad? Ni vemos ni oímos. Bueno, pues así estaba la nación. Dios les trajo un sopor, les trajo un sueño, de tal manera que ni vieran ni oyeran el mensaje del Mesías, y de esa manera no pudiesen aprovechar las ventajas y los privilegios espirituales que tenían como nación. De ellos eran las promesas, de ellos eran los pactos, de ellos eran los patriarcas. Pero, ¿de qué les valió? Estaban dormidos. Dios les trajo un sueño profundo de tal manera que no eran capaces de ver los privilegios que Dios les había concedido. Ahora lo que el apóstol nos dice es que lo mismo que ocurrió en los tiempos de Isaías estaba ocurriendo ahora, continúa ocurriendo con la nación de Israel. Debemos recordar que el tema de la profecía de Isaías es precisamente que Dios iba a rechazar a su pueblo debido a su pecado y que tan solo un remanente de la nación sería salvo. El tema del remanente, la enseñanza del remanente, permea toda la profecía de Isaías. Y mientras que a Israel el Señor le trae ese sopor, también anuncia la salvación de aquellas naciones que no buscaban al Señor, de esos gentiles, esos que eran la verdadera simiente prometida de Abraham. Así que la cita de Pablo del libro de Isaías es de particular importancia porque habla de cuál es la situación presente de Israel. Lo eran los tiempos de Pablo y continúa siéndolo hasta este día. Es un pueblo que está dormido, es un pueblo que por lo tanto está ciego, que está sordo y que por lo tanto no aprovecha los privilegios que Dios les ha concedido. Y lo que dice Pablo es precisamente que su enseñanza está en consonancia con lo que habían dicho los profetas. Haciendo aquí un pequeño paréntesis, quiero deciros que cuando el apóstol en el primer capítulo presenta el Evangelio, en el segundo versículo de la epístola, leyendo el primero, dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Fijaos. El apóstol desde el principio conecta el evangelio que él predica con lo que el Señor había dicho en la antigüedad por medio de los profetas. Y lo que hace es, una y otra vez, el apóstol hace más de 70 citas del Antiguo Testamento en esta carta. Básicamente, 1 de cada 6 versículos es una cita. Él está conectando el evangelio de Dios, el evangelio que predicaba los antiguos, el evangelio que le fue predicado a Abraham, el evangelio que predicó Isaías, el evangelio en el que creyó David, es el evangelio que él nos está predicando. Y la situación que está viviendo ahora el pueblo es la misma que ya se vivía en los tiempos de Isaías. Su enseñanza, la enseñanza de Pablo, está en armonía con la de los profetas de la antigüedad. Una segunda prueba de que esto es así la toma también del Antiguo Testamento. Si antes citó a Isaías, ahora cita a David en el Salmo 69, 22. Y esta cita la podemos encontrar en Romanos 11, versículos 9 y 10. Fijaos lo que dice allí el salmista: sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo.
Se han oscurecido sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Os voy a leer de nuevo el versículo desde otra versión, que tal vez, por tener un lenguaje más actual, nos ayuda mejor a entenderlo. Dice, que la abundante mesa servida ante ellos se convierta en una trampa, y que su prosperidad se vuelva un engaño, que sus ojos queden ciegos para que no puedan ver, y haz que sus cuerpos tiemblen continuamente. Fijaos, esto es lo que ha dicho David respecto a este pueblo de Israel en sus tiempos que se había apartado del Señor. Recordad que a David no lo querían como rey, y David era el ungido del Señor que representaba al Mesías del Señor. Y el pueblo no lo quiere. ¿Y qué es lo que el Señor revela a través de esto? Que todos los privilegios, todas las ordenanzas, todas las promesas que Dios les había dado a Israel, se convertirían en algo en su contra. Esos banquetes que Dios les había dado, ellos se jactaban. Es que nosotros tenemos los pactos, nosotros tenemos las promesas, de nosotros son los patriarcas, nosotros somos los custodios de la ley. Y el Señor dice, bueno, pues todo esto que son privilegios, a vosotros por vuestro terco corazón, os va a volverse en vuestra contra. Va a ser una trampa para vosotros. Esas mismas cosas que tenían el propósito de hacerles bien, ahora se habían convertido en una piedra de tropiezo que los mantenía lejos de la salvación. Ahora, antes de dejar esta cita que el apóstol hace del Salmo de David, fijaos con qué palabra o con qué dos palabras termina la cita. Con la palabra siempre o para siempre. Este estado de ceguera espiritual, este estado de sordera espiritual, esta situación en la que los privilegios se vuelven en su contra, no es una cosa temporal que acabará algún día. No, dice que eso será para siempre. La nación judía como nación está viviendo esto para siempre y no tenemos ninguna razón en las Escrituras para esperar nada diferente. Así que en estos primeros 10 versículos hay una cosa que el Señor nos está diciendo. ¿Ha rechazado el Señor a su pueblo para siempre? No, la evidencia es que Pablo es un judío, otros como él estaban siendo convertidos, pero esos son apenas un remanente, porque a la nación como nación el Señor la ha rechazado para siempre. Y dentro de ella tiene un remanente de elegidos por pura gracia que han de ser salvos. Ahora llegamos al segundo punto de nuestro estudio en esta mañana y vamos a ver el propósito divino en todo esto. Simplemente esto ha pasado y Pablo es un cronista, es como un periodista que dice, bueno, pues analizando la situación, esto es lo que hay. El apóstol en el versículo 11 afirma que los judíos han tropezado. Pero ¿es esto simplemente un hecho sin un propósito divino detrás de ello? Y de nuevo esa expresión, megenoito, de ninguna manera. El resultado de esta caída de Israel significa el enriquecimiento del mundo. Ahora que ya los judíos no tienen esos privilegios especiales, las puertas de la salvación se han abierto mundialmente, se han abierto universalmente. De esta manera Dios cumple la promesa que ya ha citado en el capítulo 10, versículo 19. Recordad, el pueblo ha provocado a Dios con aquellos que no son Dios, y ahora el Señor provoca al pueblo con un pueblo que no es pueblo. Versículo 19 del capítulo 10. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. Y eso mismo lo vuelve a citar, ese mismo concepto, lo vuelve a citar aquí en el capítulo 11, versículo 11. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles
porque ellos han endurecido sus corazones, Dios ha abierto las puertas de su reino a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Ahora bien, si pasamos al versículo 11, vemos que si el rechazo de la nación ha significado tan grandes bendiciones para el mundo en general, ¿qué significará para el mundo el flujo continuo de judíos que son salvos, de ese remanente dentro del pueblo? Si el rechazo ha tenido un efecto tan maravilloso, ¿cuánto más grande no será para el mundo el efecto de un flujo constante de convertidos desde el mundo judío, desde la comunidad judía, de esos que son el remanente escogido por gracia? Estoy seguro que alguno está sorprendido por esta interpretación que estamos haciendo de estas palabras de Pablo, porque no es muy común escucharla, pero esta es la interpretación correcta a la luz del resto del pasaje. Y ya lo veremos, Dios mediante, cuando alcancemos el versículo 25. Fijaos que allí se usa la palabra plenitud, significando el número total de los elegidos. Y es la palabra pleroma en griego, la misma que se utiliza aquí. Si allí significa la salvación de todos los elegidos de Dios, el número completo de los elegidos, eso mismo es lo que significa en este pasaje. Dice, ¿cuánto más será la restauración del número total de los elegidos? ¡Qué gran bendición será eso para el mundo! Y vemos como los versículos que vienen a continuación no hacen otra cosa que corroborar esta interpretación. Ahora, fijaos que Pablo continúa no para hablar algo de que sucederá en el futuro, supuestamente, sino algo que está sucediendo mientras el apóstol escribe. Él está escribiendo en el presente para el presente, ese presente de Pablo y ese presente que ha continuado hasta nosotros. Si la palabra plenitud se refiere a alguna restauración futura de los judíos, como cree mucha gente, ¿por qué usa el apóstol esta expresión para hablar del presente, para argumentar la situación presente? ¿En qué manera podría una futura plenitud hacer que el apóstol estimase tanto el privilegio de ser un apóstol a los gentiles? Para él, en aquel momento, él valora tanto, él dice que él es fiel a su ministerio. ¿Qué valor tendría eso si aquí se está hablando de una restauración futura? Más bien parece razonable sugerir que Pablo se ve a sí mismo como uno de esa plenitud que él acaba de mencionar, esa plenitud que será una bendición al mundo de una manera sin precedente. Y es por eso que me atrevo a parafrasear estas palabras de Pablo, los versículos 13 y 14, como diciendo, yo soy uno de esa plenitud. Mira la bendición que ha venido al mundo con la salvación de un solo judío. Cuando él piensa en sí mismo, y lo dice para la gloria del Señor, dice, mirad, recordad que él está escribiendo a los romanos. Es una iglesia compuesta básicamente por gentiles. Y él dice, fijaos, la salvación de un solo judío que soy yo, en medio de una nación rechazada por Dios, mirad qué bendición está haciendo para vosotros y para tantas personas. La caída de los judíos ha enriquecido a los gentiles, pero el remanente elegido, la plenitud, los ha enriquecido mucho más. Si uno solo es bendición para tanto, ¿cuánto más será de bendición la salvación de muchos de esos escogidos de entre Israel será para el resto del mundo? Y este es el punto que el apóstol quiere mostrarnos. Después de todo, ¿quién es el apóstol a los gentiles? Pregunta Pablo. Soy yo, un judío. El apóstol a los gentiles es un judío. Y esta es la razón por la cual les da tanta importancia al oficio al cual el Señor lo ha llamado. Y la esperanza de Pablo es que cuando los judíos vean que muchos gentiles están siendo salvados
por medio de ese compatriota judío, dice que sean movidos a celos. Fijaos, estos ante los cuales se presentó ese gran banquete, todas las bendiciones, todas las promesas, todos los patriarcas, la ley, todo lo que el Señor les ha dado, y ellos lo rechazan. Como el niño que lo llevas a Euro Disney y ese día se levantó mohino y dice que no se sube y no se sube, ¿verdad? Pero cuando ese niño ve a otros niños subirse y disfrutar de aquello, es despertado a celos. De tal manera que dice, papá, quiero subirme. Entonces es capaz de perdonar a quien sea, hacer lo que sea, con tal de subirse. Y eso es un poco lo que está diciendo aquí el apóstol. El rechazo de Israel ha hecho que el Señor abra las puertas del reino a los gentiles. Pero el hecho de que sigue habiendo algunos judíos, parte de ese remanente, ha sido una bendición para los gentiles. Imaginaos nosotros cuando vemos, hay que ver, estos judíos obstinados rechazando al Mesías, pues mira, no todos lo rechazan. Hay judíos que creen. Y eso es una gran motivación para nosotros los gentiles. Y a su vez, al ver a tantos gentiles entrando en las promesas que Dios dio en su día a Israel, ahora dice, a ver si se despierta el celo en ellos. Y a ver si Dios me da a mí lo que le está dando a los gentiles, que en principio formaba parte de las promesas de Dios a mi pueblo. Y esa es la esperanza, que por medio de este celo, muchos de ellos fuesen salvos. Ahora es interesante y más bien importante observar que la esperanza de Pablo no es la salvación de toda la nación. Repito, el énfasis de Pablo no está en la esperanza de salvación para toda la nación. Fue el rechazo del Israel nacional lo que causaba su agonía incontenible. ¿Os acordáis que al comenzar este pasaje dice, yo sufro, estoy enlutado, me duele mucho ver a mis hermanos hebreos habiendo sido abandonados? Y si fuese posible, ya sé que no lo es, pero mi deseo es que yo sea un réprobo con tal de que ellos sean salvos. Pero fijaos que con todo y siendo ese su deseo, obviamente no es el deseo de Dios, por lo que él mismo explica, vemos como el deseo de Pablo, lo que él espera y lo que él predica, no es la futura recuperación de toda la nación de Israel. Él espera que estos celos que se producen en algunos judíos para salvación, sea para la salvación de algunos. Mirad lo que dice el versículo 14. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a todos, a toda la nación, no. Si pueda hacer salvos a algunos de ellos. El versículo 15 nos dice, porque si el rechazo de la nación significa la reconciliación del mundo, ¿qué significará la salvación de algunos judíos? No será otra cosa que vida de entre los muertos. Ahora tenemos que tener mucho cuidado en observar que Pablo sigue sin mencionar el futuro ni una sola vez. Está hablando del presente. Todo su argumento ha sido sobre una nación endurecida, dentro de la cual hay una elección de pura gracia de ese remanente. Y dice que el endurecimiento de la nación como nación ha significado la apertura de la puerta de salvación para los gentiles. Y en este sentido han venido al mundo tanto la bendición como la reconciliación. Lo que los judíos han desechado ahora es patrimonio de los creyentes gentiles. Pero el remanente elegido de judíos es una fuente de mayor bendición, como lo muestra el ejemplo tan sencillo que pone a continuación. En el versículo 15, fijaos que él usa dos palabras. Utiliza la palabra exclusión y admisión. Dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Fijaos que esta exclusión y esa admisión fue algo
que estaba ocurriendo en aquel momento y que continúa ocurriendo ahora. Y ambas cosas están ocurriendo de manera paralela. No son cosas consecutivas. No es que ahora hay una exclusión y que luego habrá una admisión. No hay ninguna mención en absoluto de estas cosas ocurriendo de manera consecutiva en la historia. Solamente si venimos a este pasaje con ciertas ideas preconcebidas, podemos dar lugar a esa interpretación. Que algunos, no todos, que algunos, como dice el versículo 14, que algunos elegidos por gracia sean salvos de esa ruina absoluta de toda la nación de Israel. ¿Qué es eso? ¿Cómo lo podemos llamar? Pablo dice eso es vida de entre los muertos. El gran milagro, lo que nos debe motivar a glorificar al Señor, es que de un pueblo que ha sido rechazado, el Señor saque un remanente, unos pocos escogidos para salvación. ¿Cómo podemos llamar a eso? Vida de entre los muertos. Luego, a continuación, en el versículo 16, el apóstol afirma lo mismo con diferentes palabras. Él es como si dijera, no me entendáis, como si estuviera diciendo que el rechazo de la nación significa el rechazo de todos y cada uno de los individuos que la componen. Eso no es en absoluto lo que yo estoy enseñando. Y entonces hace referencia al primer fruto, refiriéndose a Abraham. Dice que el primer fruto era santo y la cosecha también santa. Si nosotros tomamos una masa de harina y hay una parte leudada y la probamos, y esto ya está en condiciones, ya se puede terminar de amasar y meter en el horno. Si esta está en condiciones, el resto de la masa está en las mismas condiciones. Ahora, Abraham es el primero de quien, no solamente de una nación civil, política, nacional, sino esencialmente, básicamente, de una nación espiritual, del pueblo de Dios. Por eso, aunque Dios ha rechazado a la nación, dentro de eso, como hay unas buenas primicias, los que son como Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham, los hijos espirituales de Abraham, eso también son válidos. La raíz es santa y lo mismo son las ramas. Pero esa cosecha, esas ramas, consiste en individuos. No en una nación como un todo, sino en individuos, como enseguida descubriremos. Los judíos creyentes son ramas santas de una raíz santa. Y los judíos incrédulos dice que son desgajados, mientras que los gentiles creyentes son incorporados a la raíz. El punto que el apóstol está enseñando es que podemos esperar ver un remanente de gracia continuando por virtud de sus orígenes judíos. Dios no ha desechado completamente a su pueblo. Hay algunos escogidos por pura gracia que forman parte de esa etnia o de ese grupo de personas. La vieja planta no está completamente desprovista de vida, pero la vida que hay consiste de aquellos judíos que han llegado a creer en el Evangelio. Eso es lo que hace la gran diferencia. Terminamos, queridos míos, espero que hayáis podido seguir el hilo de lo que hemos estado viendo en estas últimas semanas, pero quisiera que hoy terminásemos, todavía nos queda parte de este capítulo por considerar, pero hoy quisiera que nos quedásemos con algunas anotaciones importantes respecto a lo que hemos visto. Hay personas, algunos de vosotros tal vez tengáis reserva en cuanto a lo que habéis oído esta mañana y esta explicación, pero tengo que recordar que el apóstol está escribiendo a una iglesia gentil. Y ahora yo os pregunto, ¿es factible, es lógico, es razonable que Pablo dedique una quinta parte de esta carta a exponer algo que no tiene una pertinencia vital para sus lectores?
Es lógico que el apóstol dedique una quinta parte de la carta a hablar a gentiles de una supuesta futurísima restauración de Israel. Una vez que nosotros entendemos esta epístola de la manera en que la hemos presentado, nos damos cuenta de que este pasaje tiene una gran pertinencia, una gran relevancia, una gran importancia, una gran aplicación. El apóstol está explicando que los gentiles no son creyentes de segunda categoría, sino que son miembros de pleno derecho del pueblo de Dios, que por lo tanto nunca van a ser desechados. Estos creyentes gentiles tienen una gran deuda con los judíos creyentes, que como el apóstol Pablo han predicado el evangelio, han sido fieles a las promesas, han seguido siguiendo al Señor. En ninguna manera los creyentes gentiles somos inferiores a los creyentes judíos. Ya no somos extraños a los pactos de la promesa, sino que somos conciudadanos con los creyentes judíos pasados y presentes. Somos miembros de la familia de Dios. Leed luego en casa el capítulo 2 de la carta a los Efesios, sobre todo en los versículos 11 al 22. Y eso es lo que el apóstol desarrolla. Somos un mismo pueblo. Los judíos creyentes y los creyentes del mundo gentil. Los creyentes gentiles que leyeran esta carta que escribió el apóstol podrían verse a sí mismos como el centro mismo de los propósitos de Dios. No como algunos dicen que la iglesia es un paréntesis en los propósitos de Dios. No, la iglesia es el centro de los propósitos de Dios. Apreciaremos la gracia de Dios como nunca lo hemos hecho si entendemos la importancia de este pasaje. Aquellos, los desfavorecidos, los que no éramos pueblo, hemos recibido los privilegios del pueblo que dejó de serlo. Esos privilegios reservados para la nación escogida de Dios. Los creyentes cristianos, ya sean judíos o sean gentiles, somos la niña de los ojos de Dios. Ese es el valor que Dios nos da. Dios no está llevando ahora su propósito a través de una nación terrenal, sino a través de la iglesia. Y Pablo les está diciendo, vosotros cristianos, consolaos con esto. Luego les va a decir, y para eso tenemos que ver la segunda parte del capítulo, pero tampoco que se os suba esto demasiado a la cabeza. Tampoco tenéis nada que no hayáis recibido. Tampoco tenéis nada de lo que jactaros. Esto es de pura gracia. Pero no sois inferiores en absoluto a los creyentes de origen judío. Termino con una nota de aplicación práctica. Un entendimiento erróneo de este pasaje ha llevado a muchos cristianos a una preocupación desmedida con el asunto del futuro de los judíos. Y esa preocupación desmedida por el asunto de los judíos ha llevado a un afecto desmedido por la nación terrenal de nuestros días, que también lleva el nombre de Israel. Y con frecuencia se da por sentado que aquellos que creen el Evangelio, de alguna manera tienen que favorecer políticamente al Israel que se estableció en 1948 en la región de Palestina. Eso no es derivado de las Escrituras. No es una consecuencia inevitable de las Escrituras. Y el problema es que cuando hacemos este énfasis desmedido, estamos descuidando la evangelización de las naciones árabes, incluso de los árabes que tenemos conviviendo entre nosotros, a los cuales le compramos la fruta y tantas otras cosas. Que cada uno de nosotros seamos leales a nuestras autoridades que el Señor ha puesto por encima de nosotros. De eso hablaremos cuando lleguemos al capítulo 13. Pero tengamos cuidado que nuestro interés por el Estado moderno de Israel no sea ni mayor ni menor que el que tenemos por otras naciones, por otros pueblos, por otras etnias. Por supuesto que hay un porcentaje muy alto de judíos dentro de esa nación que hoy se llama Israel. Y si, como hemos leído aquí, visto en este pasaje, Dios dentro de ese pueblo tiene un remanente escogido, pues muchos de ellos estarán entre esos. Pero también el Señor tiene
muchos escogidos entre el mundo gentil, entre el mundo árabe también. Y no debemos descuidar, por una mala teología, no debemos descuidar que el Señor tiene un remanente escogido entre esa nación, pero tiene también muchos escogidos en el mundo gentil. A eso también tenemos una obligación de predicarles el Evangelio. Tenemos que orar y trabajar a favor de judíos y gentiles, de nuestros prójimos más cercanos, y debemos animarnos a buscar que los privilegios en los que han entrado los creyentes cristianos de origen judío, de origen gentil, los compartamos con aquellas almas que están perdidas alrededor de nosotros. Y la pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿pertenecemos nosotros al verdadero Israel de Dios? Nosotros que supongo, hoy tenemos unas cuantas visitas y desconozco vuestra afiliación, pero si no sois de etnia judía, nosotros que somos mayoría gentiles, ¿estamos seguros que pertenecemos al verdadero Israel de Dios? Y si es así, si somos de ese pueblo escogido por pura gracia, ¿estamos valorando los privilegios que el Señor nos ha dado? Ese banquete de bendiciones que el Señor ha puesto a nuestra disposición, ¿lo estamos disfrutando para la gloria de Dios? Tengamos cuidado porque si no nos puede pasar como al pueblo de Israel, al cual el Señor le trajo esa somnolencia para que no oyera ni viera las bendiciones que el Señor había puesto a su alrededor. No estoy diciendo que podamos perder la salvación, pero podemos estar dando por sentado lo que tantos judíos dieron por sentado. Es que somos del pueblo de Dios. Es que toda mi familia es creyente. Es que todos mis hermanos, mis padres, vengo a la iglesia desde pequeñito. Eso no nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos de Dios el humillarnos delante de Él, el reconocer nuestros pecados, el admitir, el aceptar, el solicitar, el suplicar por el favor de Dios, su misericordia, el perdón de nuestros pecados. Solamente cuando hagamos esto, recibiremos el perdón y entraremos en el reino. Oremos. Amado y bendito Señor nuestro Dios, queremos darte gracias por esta palabra que tú nos has dado en esta mañana. Gracias porque nosotros que hemos entrado a formar parte de la esposa de Cristo, no lo hemos hecho por la puerta de atrás, no hemos hecho esto pues de rebote o por casualidad, sino según tu propósito eterno. Tú, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, no por nada bueno que vieras en nosotros, pues nada bueno hay, sino por tu pura gracia, por tu misericordia, según el puro afecto de tu voluntad. Señor, gracias porque tú nos enseñas esta doctrina de la elección, no para que nosotros nos llenemos de orgullo como si algo nos perteneciera, sino para que podamos tener la certidumbre de que lo que tú comenzaste en la eternidad lo llevarás también hasta la eternidad, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Cristo. Señor, queremos darte gracias por las oportunidades que tú nos das de evangelizar a aquellos que están cercanos a nosotros. Señor, no importa el color de la piel, ni el acento que cada uno tenga, ni el lugar del mundo donde nació, donde ha vivido. Señor, tú nos llamas a tener compasión con nuestro prójimo, a llevarle el Evangelio. No permitas, Señor, que una mala interpretación, un mal entendimiento de tu palabra nos lleve a recelar de aquellos que están tan necesitados como lo estuvimos nosotros en otro tiempo. Que les llevemos el Evangelio, Señor, que no dejemos que nuestras lenguas paren. Que, Señor, te glorifiquemos dando a conocer este mensaje de salvación que es solamente en Cristo Jesús. Dice a aquellos que puedan tener dificultades en la comprensión de estos pasajes. Danos a todos, Señor, armonía, confianza, entendimiento, sabiendo que tu palabra no puede ser quebrantada. A ti sea la gloria, Señor, en nuestras vidas. Te lo pedimos todo y te lo agradecemos a través de Jesucristo, nuestro Señor y mediador. Amén.